Pues ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 14 del Diplomado para la Certificación de la UIF. Hoy vamos a continuar con las obligaciones específicas. Vamos a ahondar en cada una de ellas. Y yo creo que esta sesión, quizás la siguiente, ya terminamos la parte de las obligaciones y continuaremos con los demás temas, ¿no? Para avanzar en el temario, porque ya se acerca la recta final. Permítanme, les comparto la pantalla. Muy bien. Ok, pues vamos a continuar con este tema de las obligaciones. Y nos quedamos en la 37. Continuamos con esta 37. Para el tema de los EUIs, de los documentos únicos de identificación, documentos con tachaduras o enmendaduras. Muy bien. Entonces continuamos con esta obligación de las tachaduras o enmendaduras. ¿Qué pasa cuando se presenta un documento de identificación que tenga tachaduras o enmendaduras, que esté roto, que se vea pegado, etcétera? De acuerdo al párrafo tercero del artículo 12, lo que debemos hacer es pedirle otro medio de identificación o, en su defecto, solicitar dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales que incluyan los datos señalados en el inciso A, numerales 3, 6 y 7 del anexo 3, o sea, información personal del cliente usuario, y debemos verificar dichos datos con las personas que suscriban tales referencias. O sea, este proceso pues no está excesivo, pero es mejor que nos presenten un medio de identificación que no presente ninguna tachadura o enmendadura. Por eso también les recomiendo, ahorita ya les voy a empezar a decir lo que es conveniente contemplar en el manual de entrada. Es conveniente establecer en el manual que de presentar tachaduras o enmendaduras del documento presentado se solicite otro medio de identificación y si no, mejor no llevar a cabo la operación, porque si no, pues estaríamos al tema de las referencias personales y es un problema hacerlo, ¿no? Pero es mucha carga. No sé si valga la pena siquiera. Luego, tenemos igual sobre este mismo tema de la integración de EUIs, que los expedientes de identificación podrán ser utilizados en todos los actos u operaciones que lleven a cabo con el mismo cliente o usuario. Entonces, si tuviéramos varios actos con el mismo cliente, supongamos en diversos tiempos, como es el caso de los notarios, que tienen a veces clientes que son clientes regulares, por así decirlo, de hecho son usuarios regulares, y lo que pueden hacer es tener un único expediente de identificación, uno solo, y no estar integrando uno cada vez que vaya. Esto pues por el tema de que los notarios específicamente recuerden que no realizan una relación de negocios. Por eso se consideran usuarios. Entonces, en el manual es conveniente que contemplen que para los usuarios que sean recurrentes o que acudan durante un año o en periodos cercanos, se utilice el mismo expediente y únicamente se preguntará o se pedirán, cada vez que vayan, pues les van a pedir documentación. Y nada más si la documentación, por ejemplo, una identificación está vencida y ahora ya la renovó o trae otra, pues nada más se glosa al expediente. No recomiendo que sustituyan, no recomiendo que quiten la vieja y pongan la nueva. Lo que recomiendo es que pongan la nueva encima de la vieja, ¿no? Entonces, de esta forma se va glosando el expediente y se mantiene actualizado para cada momento en que haga operaciones. Luego tenemos el tema de las copias, que tienen que ser legibles y deben de estar cotejadas. Al recabar las copias de documentos quedarán integradas expedientes de identificación del cliente usuario. Quien realice la actividad vulnerable, de que se trate, deberá asegurarse de que las copias, sean legibles y deberá cotejarlas contra los documentos originales y las copias certificadas correspondientes. Entonces, esto es también relevante. Lo que les platico siempre al respecto de esta obligación es lo que alguna vez oí de alguna autoridad en una revisión y dijo, mira, legible es que si agarro el documento original, le saco una copia y a esa copia le saco otra copia y a esa copia le saco otra copia, la última copia, si yo a simple vista la puedo leer bien y puedo ver bien los rasgos de la persona, pues entonces es una identificación legible.
Para esto se hay que invertirle un poco en tener siempre una buena impresora o una buena copiadora, que las copias sean nítidas, que no estén borrosas, que no estén manchadas, o sea, que sea legible. También hay quienes les gusta pues ir a la segura, por así decirlo, y en lugar de tener una copia, pues la escanean o sacan la foto y después la imprimen. También es válido. Cualquiera de las dos cosas que decidan, pues sí es buena idea que se ponga en el manual, ¿no? O sea, que se ponga primero como copia y a lo mejor como proceso de respaldo escanear o fotografiar, o de entrada escanear y fotografiar. Hay otros documentos, por ejemplo, como los recibos de servicios que nos sirven como comprobante de domicilio. Y en esos casos, pues sí es conveniente que si te lo mandan en electrónico, pues lo imprimas y puedes mantener la copia electrónica. Normalmente ya muchos de mis clientes tienen, así como el EUI físico, tienen un EUI electrónico y ahí van guardando los documentos del cliente y está bien, es lo correcto. Copias legibles y cotejadas, pues ya vieron que hay que hacer, ¿no? Quienes realicen actividades vulnerables podrán conservar en forma física los datos y documentos que hagan formar parte de los expedientes de identificación de sus clientes sin necesidad de conservarlos de manera electrónica, siempre y cuando cuenten con todos los datos y documentos y expedientes de identificación respectivos dentro de un mismo archivo único. Entonces, fíjense bien, aquí la ley pues nos está diciendo que nos matemos solos, que escojamos nuestro veneno y tan. ¿Qué es lo que se recomienda? Yo lo que les recomiendo es que tengan el archivo, el expediente físico, siempre físico, y posteriormente que tengan el primer respaldo en electrónico. ¿Por qué el primer respaldo? Porque es bueno tener un respaldo del respaldo. Entonces, pues esos ya son criterios de usabilidad, de logística, de seguridad. Se llama redundancia y siempre es bueno tenerlo, ¿no? Es como cuando tienes, pues, y si se va la luz, pues tenemos no breaks, tenemos plantas. Ok. Y si se pierde un respaldo, pues lo tenemos en otro lado. Y si nos hackean una nube, pues lo tenemos en otra. Y si se quema el archivo, pues lo tenemos electrónicamente. Siempre es bueno tener esa redundancia. No es deseable, es obligatorio, porque acuérdense que el proporcionar, producir los datos y documentos de las actividades vulnerables, cuando nos lo pida la autoridad, es una obligación. Y dentro de esa obligación debemos de contemplar la integridad, disponibilidad y auditabilidad de la información en todo momento. Entonces, no puede perdérsenos, destruírsenos, robarse, no se puede. Entonces, siempre es bueno por lo menos tener, yo recomiendo el expediente físico, el primer respaldo electrónico y el respaldo del respaldo electrónico. En cuanto al primer respaldo electrónico, pues ese se hará manualmente, ¿no? Pero el segundo respaldo puede ser completo, o sea, puede ser una instrucción nada más que le digas, mira, todo lo que está en esta carpeta, una vez al mes me haces una copia y me lo guardas en esta otra ubicación. Y pues es así de sencillo. Normalmente si lo tienen en una red, pues recomiendo que lo guarden en otra, que lo guarden en un Dropbox o una cosa así. Ya es difícil que desaparezca Dropbox, ¿no? Y a lo mejor puedes abrir una cuenta especial de Dropbox donde nada más guardes esa información y no guardes ninguna otra cosa y no compartes con nadie y no se use para otra cosa. Eso es lo que la autoridad quiere que nosotros hagamos, ¿no? Luego, EUI, mantener a disposición de las autoridades. Los expedientes de identificación deberán mantenerse a disposición de la UIF o del SAT, en términos de la ley, el reglamento, estas reglas y las demás disposiciones. Estos EUIs, al ser el soporte material de la actividad vulnerable, recordemos que el aviso es solamente una información que se da a la autoridad, pero que no lleva toda la documentación e información de toda la actividad. Esa nos la encomiendan guardar a nosotros. Entonces, el EUI debe de cumplir estos requisitos a efecto de estar disponible para la WIBOLSAT cuando así nos lo requieran. Esto es para un tema pues administrativo, pero también sabemos que esos datos y documentos, esos documentos de información más bien, si nos los pide la Fiscalía, pues nos los va a pedir para efecto de aportarlos como dato de prueba en una averiguación previa, en una investigación, ¿no?
ahí con más razón hay que tenerlos bien, bien disponibles. Luego tenemos la siguiente obligación, la del nombramiento de beneficiarios. Estas están las reglas de carácter general en el artículo 15 y dice que cuando se establezca una relación de negocios y en la actividad vulnerable exista la designación por parte del cliente usuario de beneficiarios, pues deberemos de identificarlos. Dice, quien realice esta actividad vulnerable deberá requerir a estos los mismos documentos que para clientes usuarios señala al momento en que aquellos se presenten a ejercer sus derechos. Entonces, de aquí, esta obligación de identificación del cliente usuario se extiende a los beneficiarios y les debemos de identificar e integrar el EUI únicamente cuando se presenten a ejercer sus derechos. Esta se me antoja para pregunta de examen. Oye, ¿cuándo debemos de identificar al beneficiario de un cliente usuario de una actividad vulnerable, ¿no? Inciso A, cuando se contrate por primera vez la operación con el cliente usuario y lo designe. Inciso B, al año de haber realizado, ya saben. Entonces ahí la respuesta sería al momento en que se presenten a ejercer sus derechos como beneficiarios. Luego tenemos en la misma integración de expedientes el tema de los terceros relacionados, que esto es muy raro. Esto yo nunca lo he visto, pero pues seguramente habrá por ahí algún momento. Cuando quienes realicen actividades vulnerables a solicitud de sus clientes usuarios con los que tengan una relación de negocios, realicen actos u operaciones a nombre de los trabajadores o demás personal contratado por el cliente usuario de que se trate, el expediente de identificación de cada uno de estos trabajadores y personal podrá ser integrado y conservado por el cliente usuario solicitante en lugar de quien realice la actividad vulnerable. Eso está súper raro, ¿no? Durante la vigencia de la relación laboral con el empleado de que se trate. En este caso, quien realiza actividad vulnerable debe convenir por escrito con el cliente usuario la obligación de de mantener dicho expediente a disposición de aquel para su consulta y proporcionárselo para que pueda presentarlo a la UIF o el SAT en el momento en que cualquiera de estas autoridades así se lo requieran. Aquí les hago la pregunta, y no es pregunta retórica, es pregunta sincera para los que estamos hoy en la sesión. ¿Se les ocurre alguna actividad en que pudiera hacer que el cliente usuario solicitara que se realicen actos o operaciones a nombre de los trabajadores? Se me hace muy raro, o sea, se me ocurre, no sé, una agencia de autos en donde el cliente usuario sea una empresa y el auto se le da a un trabajador. Sé que las farmacéuticas les dan vehículos a sus representantes, pero se los venden al final, o sea, el vehículo va a ser de ellos, pero creo que hasta el final es cuando hacen la transferencia, entonces pues no sé en qué momento estarían haciéndolo a nombre de, no se me ocurre ninguna otra actividad en que el trabajador de un cliente usuario llegue con el que realiza la actividad vulnerable y realice una operación, pero pues ¿por qué no identificar al trabajador? No lo sé, la verdad, no se me ocurre algo. A alguien se le ocurre alguna, me puede interrumpir en cualquier momento y me dice, porque a mí, no. Pero ahí está. Entonces también se me ocurre que podría ser para pregunta de examen, ¿no? Porque además aquí lo chistoso y lo que me llama mucho la atención es que lo que hace la UIF y el SAT con nosotros, que nos traslada la obligación de integrar y tener disponible la información, es lo mismo que estaríamos haciendo nosotros con ellos. Podrá ser integrado y conservado por el cliente o usuario. Entonces, para esto, deberíamos de convenir por escrito con el cliente que él vaya a hacer el proceso de identificación. Imagínense si luego no lo hace bien quien realiza la propia actividad vulnerable. Imagínense trasladarle esa obligación al cliente usuario y además decir que debe de mantener dicho de expediente a disposición de el que realiza la actividad vulnerable. Está cañón, ¿no? Yo no le veo mucha... O sea, no sé si alguien haga esto en el mundo de hoy, pero me daría muchísima curiosidad ver si alguien se avienta este pollito, este trompo a la uña, ¿no?
Luego tenemos la siguiente obligación, cuando hay clientes de usuarios de bajo riesgo. El tema del riesgo ya lo platicamos. Ya saben que pues se les va a obligar a los que realizan actividades vulnerables a implantar una metodología de enfoque basado en riesgo. Por lo tanto, ese concepto lo debemos de tener en nuestra mente siempre que estemos realizando actividades de cumplimiento. En el sentido de que de un correcto análisis del riesgo parte primero una buena planeación de una estructura de cumplimiento y luego una correcta ejecución. Acuérdense que no es coincidencia que en las 40 recomendaciones la R1 sea precisamente el análisis de riesgo. Entonces, todo este tema del PLDFT parte del hecho de que existen ciertas entidades que realizan actividades vulnerables. Para empezar, las financieras, y le continúan las enumeradas en el 17. Entonces, dentro de toda esta estructura del régimen, el GAFI recomienda que haya diversas clasificaciones de riesgo. Las más normales son bajo, medio y alto. Y dentro de estas clasificaciones, el GAFI continúa recomendando que se tomen medidas diferentes para diferentes niveles de riesgo. Entonces, partiendo de ese punto, en la ley, y en este caso en las reglas de carácter general, el artículo 17, se contempló la posibilidad de tomar ciertas medidas simplificadas para los clientes usuarios que sean considerados de bajo riesgo. Sin embargo, bueno, vamos a leer el texto del artículo y después vamos a ver las aristas que tiene, ¿no? Nos dice, las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de identificación de clientes y usuarios considerados como de bajo riesgo, a que se refieren los artículos 19, primer párrafo de la ley, y 15 del reglamento, consistirán en, entonces vamos a hacer una pausita aquí, 19 de la ley y 15 del reglamento. El 19 de la ley dice, párrafo 1. El reglamento de la ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en el 18, en donde vienen todas las obligaciones generales, en función del nivel de riesgo de las actividades vulnerables y de quien las realice. Entonces, el 19 de la ley ya lo tenemos, que nos dice que en el reglamento se contemplarán medidas simplificadas. Luego vamos al 15 del reglamento. El 15 del reglamento nos dice, para efectos de lo establecido en el segundo párrafo del 19, entonces aquí ya bailamos, porque si se fijan las medidas simplificadas están en el primer párrafo. En el segundo párrafo dice, asimismo, o sea, esa es otra, el reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo, Entonces, si ya nos vamos al 15, ya aquí bailamos. O sea, ese es un error en la correlación, ¿verdad? Entonces tenemos que las reglas de carácter general del 17 nos hablan de medidas simplificadas. Dice que estas se originan en el 19 de la ley, en el párrafo 1, y el 19 de la ley nos refiere al 15 del reglamento. Pero el 15 del reglamento ya está inconexo con el 19 de la ley, porque se salta ese primer párrafo directo. Para efectos de lo establecido en el segundo párrafo, que es actividad vulnerable, del 14 y 17, ahí ya nos perdió completamente. Luego dice el segundo párrafo. Las personas que realizan actividades vulnerables, distintas a las señales del párrafo anterior, podrán dar cumplimiento a la obligación prevista en la fracción 6 del 18, siempre y cuando cumplan los señales del segundo párrafo del 19. Seguimos sin tener una vinculación directa al primer párrafo. Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la ley determinará con medios de cumplimiento alternativos. Seguimos con el segundo párrafo. Quienes realicen las actividades vulnerables señaladas en el párrafo segundo de este artículo pueden poner la determinación de medios de cumplimiento alternativos. Seguimos con el segundo párrafo. La web deberá notificar a SAT medios de cumplimiento alternativos. Seguimos con el segundo párrafo.
Quien realiza una actividad vulnerable a las del 17 y presenta los que corresponden a través de entidad colegiada, seguimos con el segundo párrafo, seguimos con el segundo párrafo, seguimos con el segundo párrafo, y ya acabó. ¿Y dónde quedó el primer párrafo? Pues no quedó, ¿ya vieron? Entonces, No está relacionado. no está relacionado. ¿Se les pasó? Yo pienso. Entonces, ahora vamos a regresar a nuestra redacción. Y nos dice así. Dale, pues tú. Entonces, fíjense bien. Considerados de bajo riesgo, ¿a qué se refieren los artículos 19, primer párrafo de la ley y 15 del reglamento? Aquí ya vemos que este no nos ayudó para nada. Consistirán en, ok, integrar expedientes únicamente con datos señalados en anexos 3, 4, según el tipo de cliente usuario de que se trate. Entonces, aquí acuérdense que viene el anexo. En el inciso A te dice asentar, ¿se acuerdan? Y en el inciso B ya te va diciendo los documentos que debes recabar. Entonces, dice, únicamente con los datos. Entonces, en teoría, la identificación simplificada para los clientes o usuarios de bajo riesgo debería de realizarse únicamente con el formato. Entonces, en teoría, yo les daría a llenar el formato, ellos me lo llenan, lo firman, y lo único que les voy a pedir, aquí no lo especifica. Vamos a suponerlo, así como los relativos a la identificación. Entonces, pues yo pienso que sería sacarle la copia a la identificación del cliente usuario y en su caso la de su representante, apoderado, delegado o de las personas que realicen el acto de operación a nombre de dicha persona moral. Entonces, si fuera moral, pues entonces sería el acta constitutiva, copia de la identificación del representante legal y el llenado del formato del inciso A. Entonces dices, bueno, pues me ahorro comprobante de domicilio, dueño beneficiario, CURP, RFC y alguna otra cosita, ¿no? Me ahorro. Pero, luego dice, quienes realicen las actividades vulnerables estarán obligados a solicitar a clientes o usuarios considerados como de bajo riesgo, les sean presentados en original o en copia certificada los documentos de los que se desprendan los datos a que se refiere el párrafo anterior como requisito previo al momento de cerrar. Y si en el formato le estoy preguntando su domicilio, y si en el formato le estoy pidiendo que ponga su CURP, y si en el formato le estoy preguntando sobre su actividad u ocupación, y yo tengo una interpretación estricta de este párrafo y me dice que debo de solicitarles presentados en original o copia certificada documentos de que se desprendan datos del párrafo anterior. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la identificación simplificada? ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. Es absolutamente igual. Entonces, yo lo que recomiendo a mis clientes es que la eliminen por completo en su manual. Y que digan que aunque la ley permite en el artículo 17 de las reglas de carácter general, en el 19 y 15 del reglamento, medidas simplificadas de identificación, para efecto del presente manual, esas no se llevarán a cabo, ni se van a tomar, ni se van a hacer nunca con nadie. Porque eso nos lleva a la siguiente parte, ¿no? Que es, ¿qué es bajo riesgo? ¿Ustedes saben qué es bajo riesgo? Clientes considerados como de bajo riesgo. ¿Ustedes saben qué es eso? Yo no. Nadie sabemos. En vulnerables, ¿no? En entidades financieras, sí. Pero en vulnerables, ¿no? Entonces tendríamos que tener en el manual, y ya nos dice la segunda parte del 17, lo previsto en este artículo procederá, o sea, no procede de facto,
sino procederá cuando se establezca en el documento a que se refiere el 37, o sea, en el manual, los criterios y elementos de análisis con base en los cuales se considerará a tales clientes y usuarios como de bajo riesgo. Pero de nuevo, si realmente hubiera una ganancia que te dijera, ¿sabes qué? Así, que dijera puntualmente, pídele su identificación o acta constitutiva, que te llene el formato y ya está. ¿Cuándo? Cuando sean de bajo riesgo. ¿Qué criterios vas a tener cuando sea de bajo riesgo? Pues no sé. Eso tendría que hacerlo cada quien. Por ejemplo, si fuera la agencia automotriz y dijera, oye, le estoy vendiendo 50 coches, le vendo 100 coches al año a Pfizer, pues yo lo voy a considerar de bajo riesgo. Es un cliente que me ha comprado coches a lo largo del tiempo, es una farmacéutica grande, cumplen con todo, lo voy a considerar de bajo riesgo. Ya está. Pero pues ¿de qué te va a servir si entonces más le vas a terminar pidiendo la misma cantidad de documentos que pides a cualquier cliente? Entonces, realmente eso del bajo riesgo en el tema P2P, hagan de cuenta que no existe. Fausto, una pregunta. ¿Existen medidas para calificación de riesgo, por ejemplo, como en el caso de las auditorías, que a veces hacen cálculos para poder determinar cuál es el riesgo de análisis de una cuenta? Eso pasa con nosotros en contabilidad. Cuando das una auditoría de estados financieros, analizas el riesgo de analizar o no analizar una cuenta de acuerdo a la norma de información financiera y las normas de auditoría. Entonces, ¿pasaría algo similar? ¿Tendríamos que evidenciarlo? Así es. Sí, pero no existen. Las tienes que hacer. Esa es la diferencia. Entonces, acá O sé que les enseñé hace unas sesiones, el diagramita de la metodología de evaluación de riesgo, eso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, yo lo tengo que hacer. Como oficial de cumplimiento de la entidad financiera, me tengo que sentar, tengo que analizar los elementos de riesgo, analizar los indicadores de cada elemento, asignarles una puntuación, crear una matriz. O sea, lo tengo yo que hacer. Y no es ahí se va, al chilazo. Lo tengo que documentar. Inclusive, pues te recomiendan hacer mesas redondas, que yo le pregunte a los cajeros, oye, ¿tú qué riesgos has visto? No, pues fíjese que yo he visto que hay pues una banda de colombianos aquí en Cancún que operan haciendo préstamos. Entonces, pues a mí me da nerviosismo porque llegan colombianos y traen dólares, pues yo veo que traen muchos celulares, a mí se me hace raro. Ah, pues ¿sabes qué? Ahí estás dentro del elemento de riesgo de clientes y usuarios. Tienes un indicador especial de que los usuarios colombianos. Entonces vamos a hacer una medida aumentada en el cual a los usuarios colombianos a lo mejor los identifiquemos a partir de $1. Entonces si llega alguien y tú oyes que tiene un acento que pudiera parecer, que eso ya es peligroso, porque nos podríamos meter también en temas de discriminación. En México no lo es tanto, pero en Estados Unidos sí sería un tema. De que si tú lo ves extranjero, pídele más. ¿Por qué? Porque podría ser turbio. Ajá, ¿no? Pues imagínate que si lo trasladamos a Estados Unidos y que un centro cambiario dijera, no, pues es que hay muchos mexicanos que pues son narcos. Entonces, si tú lo ves así que es medio moreno y tal, pregúntale qué nacionalidad es para ver si le pides más documentos de identificación. Está peligroso, ¿eh? O sea, la autoridad PLDFT nos dice, no, tú pídele más cosas. Y tú identifica y todo. Y por otro lado tenemos los criterios de no discriminación. Entonces, sí es un temita. Pero eso sería una forma de añadirle un riesgo. Entonces, ahí yo ya lo identifiqué, lo medí y puse una mitigante específica para disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando ellos vean que se les está pidiendo más información y tal, pues entonces se preocupen y dejen de venir a hacer operaciones con nosotros o los estemos identificando desde siempre. O que él te dijera, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que cuando llegan muchos clientes me preguntan que a partir de cuánto identifico. Entonces podríamos poner como un elemento de riesgo adicional que el cliente, o sea, que en los productos los clientes preguntan cuál es el umbral de identificación. Entonces, para evitar eso de entrada, podríamos decir, si un cliente pregunta, pedirle la identificación inmediatamente. Ya está. Esa sería un mitigante estricto. De, oiga, ¿a partir de cuánto identifican aquí? Ah, todas las transacciones. O sí se necesita, pasen los o sea, imagínate. Entonces, pues es un temilla ahí complicado también, ¿no? Que les recomiendo
En su momento, pues repasen, con todo gusto seguramente me hablarán y les daré orientación sin ningún problema. Muchas gracias. No dejé. Hay nada más para cerrar lo que dices, o lo que preguntaste. Exactamente las mismas cosas, si ya lo has visto, o sea, has visto cómo crean esos lineamientos cuando son temas de auditoría, temas contables o financieros. No creas que son parecidos, de hecho son idénticos. Acuérdense que toda la metodología del enfoque basado en riesgo nace de una norma ISO. Entonces, pues son la misma receta para diferente platillo. Es exactamente igual. Luego continuamos. Bueno, aquí yo me spoileo solo, ¿va? Se los había dejado como una pregunta solita. ¿Existe una verdadera diferencia entre identificación normal e identificación simplificada? Pues ya saben que no existe. Y de hecho, pues a mí en lo personal no me gusta. En ninguna, ni en entidades vulnerables, ni en entidades financieras, bajo ningún caso me encanta ese tema de la identificación simplificada. Porque pues, la primera obligación es que identifiques. Imagínate, estás poniendo normas para no identificar, ¿no? O sea, se me hace un contrasentido completamente. Cuando tengamos ya la obligación específica de asignarle a cada cliente o usuario una calificación de riesgo, pues para temas de bajo riesgo, pues no tenemos realmente, no tiene sentido hacer una identificación simplificada. Lo que no están viendo aquí es la otra parte de qué vamos a hacer con los clientes de riesgo alto. Entonces, por ejemplo, aquí en el centro cambiario, no puedo transaccionar con clientes de riesgo alto. Y entonces, si un cliente por sus características me aparece puntuado como de riesgo alto, no voy a transaccionar con él. Entonces, es una determinación así, como con los fideicomisos, por ejemplo, por determinación propia, no transaccionamos con fideicomisos, porque habría que tener toda una estructura de qué hacer en caso de que venga un fideicomiso, por obligación la deberíamos tener. Y por otro lado, pues nunca ha venido un fideicomiso a solicitarme que le venda dólares o a quererme traer divisas, entonces pues, no tiene ningún sentido. Luego, tenemos la 44 como la integración previa. La ley contempla la posibilidad de que algunas actividades vulnerables se realicen a través de medios electrónicos. Para hacer el ejercicio profundo habría que irnos fracción por fracción y ver si se pueden hacer por medios electrónicos. Yo pienso que no. O sea, nada más la fracción 16 de los activos virtuales. Fuera de eso, vas a hacer un arrendamiento por medio electrónico, una venta de un vehículo, una tarjeta prepagada. Podría ser una tarjeta prepagada que ya no fuera una tarjeta física y fuera electrónica. Podría ser. Un cheque viajero, pues ya no existe. Juegos y sorteos. Podría ser también juegos y sorteos porque pues ya puedes comprar por la aplicación, ¿no? Podría ser. Servicios de fe pública ni de cómo. Servicios profesionales independientes podría ser. Entonces, como ven, de entrada parece que no, pero sí podrían haber algunas. En este caso, si se realizan esas transacciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quienes las efectúen integrarán previamente, o sea, antes de que hagas la operación, me integras el expediente de identificación del cliente usuario, de conformidad con los señalados de estas reglas. Y se establecerán mecanismos de identificación de los clientes usuarios y desarrollarán procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnología, los cuales estarán contenidos en el documento a que se refiere el artículo 37. Entonces, ahorita yo ya los estoy empezando a alinear. De hecho, ¿saben qué? Creo que sí acabamos esta sesión, las obligaciones. Qué bueno. Yo ya los estoy empezando a alinear a una verdad que para mí es muy evidente y para otras personas no lo es tanto. Pero eventualmente llegan también a la misma conclusión, porque pues es la conclusión que se le ocurrió a la autoridad y al GAFI, no a mí. Esta obligación se establece para esas actividades que les dije que pueden realizarse por medios remotos, ¿no? En estos casos, se recomienda desarrollar una política de identificación más estricta para asegurarse que cumplan con los lineamientos de KYC,
Recuerden que eso no lo digo mucho, no me encanta usar anglicismos, pero algunos son adecuados. Y en español, pues creo que no tenemos algo, pues por lo menos no tan posicionado como este término, ¿no? KYC en inglés es el acrónimo de Know Your Client o conocimiento del cliente. Entonces, pues aquí no tenemos, o sea, si decimos el CC, pues no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que les hago es, con cada obligación que ya estemos pasando, ¿en dónde o sea, en dónde se compila? Vean cómo dice, establecerán mecanismos. ¿Dónde? Vamos a suponer que yo estoy en el supuesto, válgase la redundancia, y realizo una actividad vulnerable en donde se realiza a través de un medio electrónico. Aquí me dice que yo debo identificar previamente. Entonces, si yo cumplo con, vamos a ponernos procesales, ¿no? O procedimentales, para que no suene muy legal, para que suene más bien administrativo. Si yo quiero cumplir a cabalidad esta obligación y realmente realizo una actividad vulnerable a través de un medio electrónico y yo quiero integrar el expediente de identificación de manera previa a la celebración o al perfeccionamiento de la actividad, ¿cómo lo voy a hacer? Me dice la misma ley que lo primero que tengo que hacer es establecer. ¿En dónde? ¿Dónde lo establezco? Ahí está la respuesta misma. ¿En dónde lo establezco? En el manual. En el manual. Exactamente. Entonces, si se fijan, esto, o sea, cuando les hablo luego de las obligaciones, pues son pláticas de 1, 2, 3 horas, o sea, en las que no puedo llegar a la profundidad de la que estamos llegando aquí. Siempre les digo, el manual, y a lo mejor no hago muy buen trabajo transmitiéndoles la importancia del manual, ¿no? Salvo decirles que es una obligación y que pues, es muy importante. Pero si nos ponemos a analizar profundamente las obligaciones, como lo hemos hecho ahorita, que ya llegamos a las 60 obligaciones, cada una de las obligaciones debe de tener como un desarrollo dentro del manual. Entonces te dice identifica y te da algunos parámetros muy esenciales, muy generales, pero realmente no hay un desarrollo. ¿Por qué razón? Pues porque número uno, no es trabajo de la autoridad hacer nuestro trabajo, aunque sea un trabajo que no era nuestro, sino que ellos nos endilgaron, pero bueno, se entiende, ¿no? Y número dos, cada entidad es diferente. Luego entonces la manera en la cual vas a cumplir no debe de ser análoga, homóloga o idéntica al de otras entidades, porque inclusive aunque realicen la misma actividad, pueden tener necesidades diferentes por su operación, por su entorno, por su configuración interna, por su estructura corporativa, por su cultura empresarial, etcétera. Entonces, precisamente es el manual en donde debes de tomar esta obligación y desarrollarla. Y eso es lo que pues trabajamos esencialmente con los clientes aquí en el despacho. Muchos de los proyectos que hacemos son de estructuración de PL, de FP, les ayudamos a estructurarse. Y ok, el manual, pues a lo mejor yo traigo el esqueleto, yo traigo la estructura, yo lo sé hacer, pero yo necesito entender su operación porque si no la entiendo, entonces, y les paso nada más un manual de formato ahí en donde más o menos yo vea cómo cumplan, pues realmente no les va a servir. Y sí los puede meter en un problema cuando estén enfrentando tareas. Imagínense que les paso el machote de un manual que se haya hecho para la actividad de arrendamiento y ellos se dedican a compra y venta de vehículos. No tienen nada que ver. O se dedican a administración de recursos, ¿no? Y están en la fracción 11 y no en la 15. Entonces, pues, ese es el problema, ¿no? Cada obligación que hayamos visto y que veamos y cuando las estén estudiando y repasando, hagan el ejercicio mental de preguntarse si ya, o sea, si ustedes están o realizan una actividad vulnerable o están en una entidad que realiza actividades vulnerables, pregúntense cómo debo de cumplir esta obligación en la entidad. O sea, no cómo se cumple, sino en la entidad. ¿Qué tengo que hacer para instrumentarla adecuadamente, ¿no? Y eso es humano, prácticamente.
el cual tiene 60 días para hacer a partir de que se dan de alta. O sea, la autoridad te da 60 días para que cheques todas las obligaciones, las medites, las reflexiones y las redactes objetivamente en un manual, ¿no? Luego la obligación 45, integración de documentos e información. Es el artículo 18 de las reglas de carácter general. La información y, en su caso, la documentación que se obtenga como resultado de los mecanismos de identificación a que se refiere este artículo deberán estar integradas en los expedientes de identificación de los clientes usuarios respectivos. Entonces, EWIS. de hecho, ayer me preguntaron que una notaría, la Fiscalía General del Estado les pidió en una investigación de fraude que les proporcionaran el EUI de la operación. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado porque eso se los pidió la Fiscalía como tal. No venía la orden de un juez de control, no venía del SAT, no venía de la UIF y no venía de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues, obviamente les negaron el EUI y no se los dieron. Y pues ya no se los pidieron. Entonces, imagínense, uno tener un problema ahí. Hay que ser muy cuidadosos con este expediente. ¿Por qué? Para mí, aunque la obligación más importante es la del manual, o sea, es la más relevante que hay que observar, la integración del EUI quizás sea el elemento dentro del régimen de cumplimiento, no la obligación como tal, sino el elemento de mayor peso o relevancia en todo el proceso de cumplimiento, porque en el EUI se concentran, o sea, en el EUI es donde convergen todas las actividades. Entonces, si identifico a alguien, el resultado está en el EUI. Si le pido más información, el resultado está en el EUI. Si mando un aviso, el resultado está en el EUI. Entonces, ahí es donde se concentran precisamente las actividades de cumplimiento relacionadas directamente con la actividad. Y con la integración del EUI, para mí, o sea, yo veo el cumplimiento en las entidades vulnerables, por lo menos en las del 17, como dos fases, ¿no? La pasiva y la activa. La fase pasiva, pues, la creación del manual y su implementación y la capacitación. Esa es la fase pasiva, ¿no? En prepararnos para que cuando se realice la actividad vulnerable, entonces ahí comienza la fase activa. En la fase activa, pues identificamos, conocemos, hacemos todas las actividades de cumplimiento e integramos. Para mí la fase activa tiene dos ciclos. El primer ciclo es el que les acabo de decir y ese termina con la integración del EUI y allí inicia el segundo ciclo que es el de resguardo, custodia de la información. El aviso es una línea punteada que está encima de la integración del EUI. Nada más. Para mí es lo único que es. No es otra cosa, ¿no? Entonces, en este EUI es en donde si nos llegan a pedir alguna vez alguna cosa, pues ahí va a estar lo que nos van a pedir, la Fiscalía especialmente. El SAT, por ejemplo, si nos hiciera una visita ordinaria, una revisión, ¿no? Nos sacamos la rifa del tigre en su programa anual de revisión y pues él va a llegar y nos va a decir, a ver tu manual, y a ver, él nos va a revisar toda la estructura de cumplimiento, tanto en su fase activa como en su fase pasiva. Pero si es un tema de la Fiscalía General de la República, pues nos van a pedir un documento del EUI, sí o sí. Luego tenemos la obligación número 46, mecanismos de acumulación. Eso está en el artículo 19. Y nos dice que quienes realicen actividades vulnerables deberán establecer el mecanismo. Y otra vez, fíjense bien, otra vez no nos salvamos. ¿Ya vieron? Establecerán mecanismos para dar seguimiento y acumular actos de operaciones que en lo individual realicen clientes de usuarios por montos iguales o superiores señalados en los supuestos de identificación. Entonces, este es el primer criterio que debemos de tomar siempre en cuenta, que la acumulación parte del umbral de identificación. Si estamos por debajo de ese umbral, pues no al lugar, a nada, ni a la acumulación, ni a nada, ¿no?
Nos da nada más algunas excepciones. Los supuestos de los incisos B y E del apartado A y todos los del B de la fracción. Ahora, ¿por qué te me perdiste? De la 12. Entonces, los notarios en los apartados B y E. Si mal no me falla la memoria, el B es el otorgamiento de poderes para actos de administración y de dominio con carácter irrevocable. Y el E. Ay, no me acuerdo. Sería bueno verlo. Todos los incisos del apartado B, que son los de los corredores públicos. Y ahí se cierra, ¿ya vieron? Entonces, básicamente son todas las fracciones, la 1, la 2, salvo el caso de tarjetas prepagadas, la 3, la 4, Entonces, acuérdense, esto también puede ser pregunta de examen. ¿Qué actividades no son sujetas de acumulación? Fracción 2, tarjetas prepagadas, fracción 12, A, mayúscula, incisos B y E, B mayúscula completa. Son todas. Esa podría ser una pregunta extra. Esta salvedad recuérdenla siempre muy bien. Luego, para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, quienes realicen actividades vulnerables acumularán los montos de los actos y operaciones a que se refiere dicho párrafo en periodos de ¿cuántos meses? Pues 6 meses. A fin de llevar a cabo la acumulación, esta la considero otra obligación ligada ahí mismo, porque acá establecimos los mecanismos y vimos las salvedades. Y tenemos el de 6 meses, ¿no? Pero en esta me dice, a fin de llevar a cabo la acumulación para la presentación de los avisos que en su caso corresponden de conformidad con lo previsto en la ley, el reglamento y las reglas, quienes realicen actividades vulnerables mediante el establecimiento de un registro de los actos o operaciones de objeto de identificación, realizarán el seguimiento y acumulación de estos. Muy bien. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo puedo hacer un mecanismo de seguimiento y acumulación de las operaciones? En lo que lo piensan, otra vez, deberán de quedar documentados ¿en dónde? Pues en el manual de cumplimiento. Entonces, en el manual de cumplimiento debo de contemplar un apartado especial en donde hable de la acumulación. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Imagínense que somos una agencia automotriz. Pero no somos agencia, somos un grupo. Grupo Fausto Fuerte del Caribe, ¿no? GFFC, así nos llamamos. Y somos dueños, así, tenemos una SC, una SA, se llama GFFC, SA de CB. Y nos dedicamos a venta de vehículos nuevos. Y tenemos agencias de coches, pero tenemos varias. Imagínense que tenemos la Volkswagen, tenemos la Nissan, y tenemos, pues como soy bien finolis, ¿verdad? Tenemos la Porsche. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, esta entidad, esta persona moral, que es la que realiza la actividad vulnerable, tiene estas 3 agencias, en donde cualquiera que lo compres te va a facturar GFCC. Y supongamos que hay aquí un sujeto que se llama, no sé, el Elías. Elías. Creo que acá nadie se llama Elías, porque luego latina sus nombres. Y Elías va en el mes de enero y compra un coche en Volkswagen. Y luego va en el mes de febrero y compra un coche en Nissan. A su nombre todo va. Y luego va en el mes de junio y compra un Porsche. Una Cayenne Turbo.
¿Debo de acumular esas operaciones? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí la debe acumular porque la está realizando ante una misma sociedad. Es correcto. ¿Y cómo vamos a hacer que acumule? Vamos a suponer que tú, José Ángel, es el afortunado ganador del boleto para ser encargado de cumplimiento de GFCC, SASB. ¿Cómo vas a agrupar esas operaciones? Tenemos un sistema diferente en cada agencia. Bueno, de entrada, cuando emites el CFDI, ya queda precedente. Y cuando veas que adquiere un vehículo en la segunda agencia, te vas a dar cuenta de que ya tienes el registro, entonces vas a ver por qué ya lo tienes. De allí iniciarías para saber por qué ya lo tienes. Y también puedes establecer un mecanismo en Excel, aunque es más rústico y rudimentario, pero pues mm, serían las primeras formas de identificar. Ah, exactamente. Exactamente. Si vieron, ya puse a chambear a José Ángel porque pues como director general de GFFC SASB, pues no tengo mucho tiempo para hacer esto. Tengo que andar checando la Cayenne, la Porsche. Es una buena idea, o sea, imagínense lo que les van a pedir a los que realizan actividades vulnerables es que tengan un sistema automatizado que realice ciertas funcionalidades. Precisamente ayer me preguntaban eso. Me decían, oye, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? O sea, nos van a decir que, dice, alguien me dijo de una notaría, me dice, es que yo estoy esperando a que la autoridad diga qué sistema vamos a tener que usar. Y yo, ¿cómo? ¿Para qué? No, pues para hacer todo esto de la acumulación y la identificación. Le dije, no, ternura, o sea, no te va a decir qué sistema usar. La autoridad no, de hecho, sería incorrecto que te dijera, oye, Fausto hace sistemas, cómpraselo a él. Imagínate, podría haber un escándalo de corrupción ahí. Olvídalo, no lo va a hacer. Entonces, lo que va a hacer es que va a poner en algunas reglas, puede ser que lo ponga por ahí en las reglas de carácter general, haga un bis y diga, oye, vas a estar obligado a partir de esta fecha a contar con un sistema automatizado que realice las siguientes funcionalidades. Y entre ellas va a estar acumular. Seguramente te va a decir que en el sistema deben de correrse las listas PEPs, las listas de personas bloqueadas, que te emita alertas, que te emita alertas por acumulación, que te emita alertas por riesgo, que te emita alertas por tal. Y seguramente va a decir que la información de los avisos la haga el sistema automatizado. Entonces, buena noticia para los contadores. Muy probablemente se tengan que dejar de hacer los avisos a mano, el llenado. Muy probablemente se pida que el sistema automatizado produzca el aviso y tú lo revises antes de enviarlo. Es lo más probable porque así se hace en las entidades financieras. Y por otro lado, por ejemplo, aquí en las agencias, a José Ángel se le ocurrió una buena idea, pues con el CFDI, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a suponer que pues en la agencia pues somos buenos, la verdad, nos gusta hacer las cosas bien. Tenemos un área de tecnologías de la información y tenemos ahí un programador y a lo mejor nos sentamos, José Ángel y yo vimos el problema de la acumulación y en lugar de hacer un Excel rústico, que ni tan rústico porque no hay mucha gente que sepa usar bien los macros y demás, a lo mejor le pedimos al programador, ¿sabes qué? Pues mira, córrete un programita que todos los meses cheque qué facturamos y que revise específicamente a quién le facturamos y que te tire una alertita de si detecta que una persona que le facturamos en un periodo en el mes anterior o 5 meses antes. Fíjense aquí cómo cambia la obligación de acumulación. Nosotros pensamos, de cuando hizo la operación, 6 meses adelante. Ajá, pero para instrumentarla a un sistema le tendríamos que decir, mira, a partir de la fecha de hoy, ay, se me cayó esta cosa, a partir de la fecha de hoy, le vas a restar 6 meses calendario para atrás y me vas a decir si esa persona ya ha operado antes con nosotros. Y si sí, entonces alertas. Ese sería el what if, ¿no? Entonces, como pudieron ver, pues es un problema. Es todo un tema.
Es todo un tema esto del mecanismo de actualización. Yo sinceramente pienso que cuando llegue esa obligación, pues nos vamos a encontrar con que pues va a ser un tema interesante. Es ver cómo la vamos a instrumentar. Así que ya pueden empezar a emocionarse. Por otro lado, pues va a ser más chamba para algunos y para otros también. Entonces, bueno. Luego tenemos la actualización del EU. Quienes realicen actividades vulnerables verificarán cuando menos una vez al año que los expedientes de identificación de clientes y usuarios con los que tenga relación de negocios cuenten con todos los datos y documentos previstos en los artículos 12 y 17 de las presentes reglas y se encuentren actualizados. Yo lo que normalmente recomiendo es que la verificación de que cuentan con todos los documentos se haga al momento de realizar la operación o antes. Entonces sí lo pongo así en el manual. A veces hay quienes me dicen, no lo pongas, vamos a hacerlo de manera diferente, vamos a hacerlo otra. Pero normalmente lo que pongo es que el encargado de cumplimiento, sobre todo cuando son inmuebles, son vehículos, o sea, que no es una operación que se haga en media hora, ¿no? De que, ay, vengo a comprar una casa, sí, pásele, se la pago, muy bien, ya son las llaves. No funciona así. Pues con esa clase de operaciones, pues, sí ponemos la provisión de que el encargado de cumplimiento verifique que toda la documentación e información esté completa, correcta. Después está el tema de la actualización. Y la actualización, pues sí es todo un tema porque, para empezar, solamente le aplica a quienes establezcan una relación de negocios. Si no estás en ese supuesto, pues no te aplica entonces el supuesto de actualización. Entonces, por ejemplo, los notarios no actualizan. Lo que yo le pongo a los notarios, lo que les observo es que un notario, cuando tenga un clientecito que es recurrente, por así decirlo, cada vez que vaya y haga una cosa, entonces que revisemos su expediente. Entonces, a lo mejor él hace una compraventa en marzo y luego va y entrega un poder irrevocable de actos de administración, en junio. Y luego va y te pide que asistas a una asamblea de accionistas y que tú redactes el acta y en diciembre. Entonces aquí lo que hacemos es que en lugar de que se actualice el expediente, pues simplemente como les comenté en la otra actividad, pues nada más que se glose, que se revise que la información está actualizada. Por ejemplo, vamos a suponer que su identificación, su INE, vencía aquí está el cliente, su INE vencía en julio de este año. Entonces, aquí en esta operación integré, en esta operación nada más verifiqué y ya en esta operación actualicé el documento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que dentro del expediente de identificación voy a tener la copia de dos identificaciones de la misma persona, ¿no? Tanto la pasada como la actual. Y ya lo glosé. Entonces, así es como recomiendo que se haga la actualización. La ley lo que nos dice es que una vez al año se verifique que se cuentan con todos los datos y documentos y que están actualizados. Esto. Luego, tenemos la obligación de la identificación del dueño beneficiario. Otra vez, acuérdense que es la fracción tercera del 18 y la vamos viendo muchas veces a lo largo del tiempo. Pero esta es un poquito diferente. Cuando quien realiza una actividad vulnerable cuenta con información basada en indicios o hechos acerca de que alguno de sus clientes o usuarios actúa por cuenta de y aquí está el secreto, que actúa por cuenta de otra persona sin que lo haya declarado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12. Deberá
solicitar al cliente o usuario información que permite identificar al dueño beneficiario. Esto no perjudicará deberes de confidencialidad frente a terceras personas que dicho cliente haya asumido por vía convencional. ¿A quién está queriendo golpear aquí? Y con justa razón. Contadores y abogados. Aquí el secreto es si existieran hechos o indicios. Si existieran hechos o indicios. Si me consta o me las vuelo, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Decirle, oye, vi que en tu formato pusiste que no hay dueño beneficiario. ¿Estás seguro? No, pues que sí. Ok, es que mira, yo sé que sí hay un dueño beneficiario. Necesito, por favor, que me des la información que me permite identificar. Así. ¿Y qué va a pasar? O sea, ahí, ya en ese supuesto, ¿qué va a pasar? Pues probablemente se niegue a darte esta información. Si se niega a darte esta información, ¿qué procede? Ahí está el artículo 23, ¿bien? El mismo artículo 23 nos da la respuesta. Si se niegan a proporcionarnos esta información, ¿qué procede? ¿Ya vieron? Muy clara la ley. Entonces aquí nos dice, nos debemos de abstener de llevar registros de clientes o usuarios bajo nombres ficticios o confidenciales. De manera análoga, podemos aplicar que si no nos quiere dar la identificación del dueño beneficiario, nos debemos de abstener de realizar la operación. Además de que en otros artículos, recordarán ustedes, se establece la obligación para el cliente o usuario de proporcionar la información que le sea solicitada. Entonces, aquí hay que ser muy puntuales y yo lo que recomiendo es siempre en el manual de cumplimiento contemplar esto. De que si yo me diera cuenta de que existe un dueño beneficiario en términos del artículo 23 de las reglas de carácter general y el cliente o usuario se niega a identificarlo, pues me abstengo. No realizaré la operación y ya está. Luego tenemos el artículo 25 de las reglas que nos habla de los avisos sin operaciones. Para los efectos de los artículos 12, último párrafo del reglamento, y 24 de estas reglas, quienes realizan actividades vulnerables y no hayan llevado a cabo actos o operaciones objeto de aviso o que se ubiquen en los puestos del 27 bis, deberán remitir el formato señalado en el 24 un informe. Entonces, ese aviso sin operaciones lo que es un informe en el que solamente, de hecho son 2 clics, o sea, no hay ni que llenar nada. Donde solo se pone el periodo, la identificación de quien realiza la actividad vulnerable y el señalamiento de que no se realizaron actos o operaciones de objeto de aviso. Lo establecido también se aplica a las personas que presenten aviso como los 16 de reglamento. Entonces, esta es muy sencilla, es obvia, todos la conocemos. Se llama aviso. Así se los va a poner bonito. Aviso. Sin operaciones. No se llama declaración en ceros, no se llama aviso en ceros. No, no. Hay que dejarle decir así, no. Es aviso sin operaciones. Muy bien. 52. Guías de la UIF. Para la elaboración de los avisos, quienes realicen actividades vulnerables podrán tomar en cuenta las mejores prácticas que dé a conocer la UIF. Asimismo, quienes realicen actividades vulnerables deberán observar lo previsto en el artículo 34 de las reglas. La UIF elaborará cuando menos una vez al año informes sobre la calidad de los avisos que presenten los que realizan actividades vulnerables. Y estas personas, para la presentación de sus avisos, deberán considerar la información, guías que para tal efecto elaboren y proporcionen la UIF.
así como elaboradas por organismos, ta. Esta obligación está bien bonita, pero yo les pregunto, ¿qué guías existen actualmente? Entonces, fíjense, vamos a hacerle como que somos un usuario neófito de este tema del PLDFT. Entonces, fíjense bien. Dice ahí, vamos a ponerle primero, dice, informes sobre la calidad de los avisos. Entonces, vámonos a Google y vamos a poner WIF, informes sobre la calidad de los avisos. Y aquí estamos. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Espero que sí. Entonces, fíjense, pues aquí hay una cosa. Vamos a ver. ¿Por qué tienen los correos de la administración actual? No tiene nada que ver. Bueno, sí hay algo interesante porque aquí están los PASPs, proveedores de servicios de activos virtuales, y bien, sí va a ser la UF. Está bien, pero se ve que esto es un documento interno de ellos. Ok. Comunicados. Y ahí está. Ahora vamos a buscar avisos. Aviso. 2020, aviso. 2019, aviso. Ahí no está. ¿Ya ven? Entonces acá no está. A ver, a lo mejor es este. Y si seguimos buscando esto, más o menos pudiera ser. Pero vamos a ver. Información estadística, dirección adjunta de análisis de actividades vulnerables. Está, miren, nada más en 2020. Supervisores, sujetos obligados, ya están, está padre, pero curiosamente, miren qué encontramos aquí. En 2019, guía para la elaboración, presentación y envío de reportes de operaciones inusuales. Mejores prácticas, reportes en 2018. Muy bien. 2013, mejores prácticas, ya está. Y hasta aquí llega. 2019. ¿Ya vieron? Entonces sí hay algunas guías. No estamos tan perdidos, pero como pueden ver, no son fáciles de encontrar. Ahora, si están en el portal antilavado, pues ahí les aparecen. Aquí nos habla de modificación a los formatos de presentación de avisos. Y esto no me dice qué fecha es, pero es de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La propuesta es de 2021 de abril. Y ahí está. Pero de con. Está y acá está. Este es el rabbit hole. Y pues ahí está. Como pueden ver, pues sí hay. Sí lo publican y sí lo hacen. Vean cuántos datos para los avisos. Y acá me trajo la certificación por alguna extraña razón. Entonces, bueno. Hay otras guías que son poco, pues no son tan conocidas como esta. Bien. Esta no sé si ya la habían visto antes. Esta es de 2020, me parece, 2019. Guía para combatir FT en las OSFLs. Marco internacional, marco jurídico nacional, herramientas, están 12 hojitas. ¿Y qué nos está pidiendo aquí en el 1? EBR. ¿Ya vieron? El EBR es una cosa que vamos a comer, dormir, soñar, meditar, reflexionar, implementar, hacer y rehacer muchas veces. Entonces, fíjense, si fueras una organización sin fines de lucro o el encargado de cumplimiento, tú en teoría ya deberías estar teniendo un enfoque basado en riesgo. Es que no está en la ley, no, pero está en las guías. Y regresamos a esta onda.
Para la elaboración de avisos, quienes realizan actividades vulnerables podrán tomar en cuenta mejores prácticas. Y ahí están las guías. Entonces, pues deberíamos de tomar eso en cuenta. Es bueno estar siempre al corriente de lo que vaya publicando la UIF. La UIF ha tenido mucha actividad en los últimos años y seguramente va a tener mucha más. Hay que estar a la saga. Al principio se pierde uno entre tanta información, pero pues luego ya la logras esquematizar de cierta forma y pues ya queda bien clarito. Luego, reporte de 24 horas. Acá este reporte es uno pues poco conocido. ¿Alguno de ustedes aquí ha mandado alguna vez un reporte de 24 horas? Yo no. No es muy normal. O sea, no conozco mucha gente que los haga. De repente tienen miedo. Creen que mandas el reporte y a las 2 horas va a llegar la fiscalía pateando la puerta. No, no funciona así. Esta obligación le puse reporte de 24 horas M1 porque hay dos modalidades. Entonces, pues esta es la modalidad 1. Luego vamos a ver la modalidad 2. Precisamente acaban de mandar un newsletter de la web. Vamos a ver si es newsletter de la web. Un boletín de la web. Y es que en el reporte de 24 horas pide información de la cual no tengo acceso. Puede, pero nada más tienes que poner que no la tienes y ya, ¿eh? No hay más. Les voy a reenviar el boletín de la web que nos lo acaban de enviar por acá, por otro mundo. Para que vean que sí publican guías y sí están publicando información. Ahí está. Entonces, el de 24 horas, fíjense, modalidad 1 y modalidad 2. En caso de quien realice actividades vulnerables lleve a cabo un acto de operación que sea objeto de aviso en la que cuente con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir estar destinados a algún tema ORPI, deberá presentar a la UIF por conducto del SAT el aviso dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir de que conozca dicha información. Cuente con información adicional basada en hechos o indicios. ¿Qué significa esto? Pues que le conste o que se las huela, que pues, puede estar medio rara la cosa, ¿no? Uno sabe, todo el mundo sabe cuando hay algo raro. Ahora está la modalidad 2. La modalidad 2 es la siguiente, que es muy interesante. Quien realice actividad vulnerable deberá presentar aviso dentro del plazo señalado en el párrafo anterior cuando el cliente o usuario con quien se celebre un acto u operación que sea objeto de aviso se trate de una de las personas incluidas en el listado a que hace referencia el primer párrafo del artículo 38 de las reglas. Lo establecido en el presente artículo no será aplicable para quienes presenten avisos conforme lo establecido en el 16 y 17 entidades planteadas. Fíjense el párrafo 2. Vamos a continuar con el 1. ¿Ok? Dice ahí que la segunda modalidad del reporte de 24 horas es cuando se celebre un acto u operación con alguna de las personas incluidas en el listado a que hace referencia el primer párrafo del artículo 38. Entonces, en este momento, ahora mismo, les voy a dar 10 minutos, solo 10 minutos, son las 5:30, a las 5:40 vuelvo a prender cámara, para que me contesten una simple pregunta. Voy a dejar el PowerPoint. ¿A qué lista se refiere? Listado 38. 10 minutitos, pónganse a indagar en la ley. Piérdanse ahí porque está el 38 de las reglas de carácter general. En 10 minutos vuelvo a abrir la cámara y me contestan a esta interrogante que nos carcome el alma. ¿Estamos? 10 minutos. Muy bien. Ya voy.
Ay, muy bien. ¿Quién nos dice cuáles son esas listas a que se refiere este artículo 27 que nos remite a 38? ¿Quién se avienta ese pollito? Adelante, Carlos. A ver, si nos remitimos al artículo 38, nos habla que la UIF podrá utilizar la lista que emitan autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan oficialmente, emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los ilícitos a que se refiere este artículo. Se está refiriendo entonces a las listas de personas bloqueadas, se estaría refiriendo también a las que emite el SAT de las factureras, Okay. y las que tengan, por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad. Esas serían, ¿no? En teoría, sí. En En teoría. teoría, sí. En Porque teoría. nos dice, en teoría. Sí, porque si volvemos al párrafo, nos dice, se hará 24 horas, reporte de Ajá. 24 horas, cuando el cliente se trate de una de las personas incluidas en el listado a que Ajá. hace referencia el primer párrafo del artículo 38 de las reglas. Ajá. El primer párrafo del artículo 38 de las reglas, Ajá. se los voy a poner acá. Ah, pues ya está. Ajá. La UIF establecerá mecanismos de prevención para que evite ser utilizados. Okay. Hasta no dice nada de listas. Y evitar Continúa. financiamiento. Ahí Y dice, otra la que UIF podrá la UIF utilizar las listas. podrá la UIF Ajá. que emitan autoridades nacionales, organismos internacionales o autoridades de otros países. Ok, perfecto. Respecto de personas vinculadas a ilícitos. Entonces, aquí es donde nos mete en un problema, porque nos dice la UIF podrá utilizar las listas. Y la redacción nos dice cuando se trata de una persona incluida en el listado. Entonces, ¿es una lista o es una serie de listas? ¿Qué listas son? No lo sabemos. Luego, entonces, para mí, esta es una obligación que está toda rara, completamente rara, porque no es un listado. Usted, porque pues ya le sabe, y nosotros que usamos, pues la lista OFAC es número 1 dentro de nuestros listados. Tenemos la lista de PEPS, tenemos las listas del 69B, inclusive. Bueno, pero las PEP no necesariamente tienen que ser de 24 horas, ¿no? Exactamente. De hecho, no debería de ser ni siquiera de 24 horas. Pudiera ser, pero no debería de entrada, ¿no? Ajá. También, por ejemplo, me decían los notarios, y es cierto, en la lista de PEPs también deben de aparecer, por ejemplo, actuarios del Poder Judicial. Entonces, luego les pasa que llegan y preguntan, oiga, ¿usted qué se dedica? Ah, pues yo trabajo en el Poder Judicial. Ah, ok. ¿Y qué hace ahí? Soy actuario. Ah, pues eres PEPs de entrada. Ajá. Tiene sentido, pues traen el poder del juez los actuarios, pues imagínense. Más de un juzgado federal. Imagínense. Alguien más levantó por ahí su mano. No sé si había alguien que tenía otra idea por ahí. Pues de entrada, maestro, yo me voy a las listas que publica en la hoja ¿cómo se llama? De la UIF, en la página donde se presentan los avisos. Ahí ponen los listados, pero en lo que es terrorismo y todas esas cosas más que nada. Pero pues no hay otra, porque por nosotros, no, bueno, en mi caso, no pertenezco a una entidad financiera y no tengo acceso a información a la que sí tienen las entidades financieras. A mí se me haría un poquito más complicado. Al 69B Es correcto. sí puedo acceder, porque está en la página del SAT. En lo que Claro. publica, hay varios que sí, pero hay cosas que de mi parte, pues no puedo acceder. Y la pregunta entonces, y qué bueno que lo dices, si yo transacciono con alguien que está en la lista del 69B, ¿es reporte de 24 horas, sí o no? Porque es una pregunta que me han hecho mucho. Pero es que no sabemos la causa exacta por la cual está allá.
Exacto, pero dice, deberá presentar aviso de 24 horas cuando cliente o usuario con quien celebre un acto de operación que sea objeto de aviso se trate de una de las personas incluidas en el listado. Acá se refiere, y otra vez, el artículo 38, como ven, no nos da una buena descripción del listado, porque nada más nos habla listas que emitan autoridades nacionales, pero no dice de qué. No dice si son listas de personas prohibidas, listas de personas indeseables, listas de personas feas, no dice. Organismos internacionales, autoridades de otros países que se reconozcan como decididamente evidente, que están en casa para respecto a personas vinculadas a ilícitos. Entonces ahí sí nos dice de qué, ¿verdad? El 69 es una lista de personas vinculadas a ilícitos. Pues sí. Pues sí, EFOS y EDOS. Es una súper pregunta. A la que Sería nadie una tenemos consulta, respuesta. a ver si nos responden. Pues sí responde luego, ¿eh? Sí sería interesante hacer una consulta. A ver si alguien ya preguntó, oye, si está bien ahorita el 69B, ¿te lo aviso o no te lo aviso? Tú dímelo, ¿no? Entonces, pues, sí, ahora, fíjense bien, fíjense bien todo. La lectura que hace don Carlos no es equivocada. Y don Carlos lo sabe, pero eso es lo que luego a nosotros como oficiales de cumplimiento, pues nos da ansiedad. Y don Carlos va a decir, sí, cierto. Si estamos viendo que el mínimo puesto por la ley es insuficiente, porque nos está diciendo que vamos a tener que mandar un reporte de 24 horas con personas que estén en la lista, ¿qué podemos hacer? Lo que deberíamos de hacer, que no les va a gustar, es lo siguiente. En nuestro manual, decir, como el artículo 27 de las reglas de carácter general establece que tendré que mandar un reporte de 24 horas cuando opere con alguna de las personas que estén incluidas en los listados, acá hace referencia el primer párrafo del 38, y el artículo 38 de las reglas de carácter general dice que la UIF podrá utilizar los listados emitidos por autoridades nacionales, internacionales u organismos respecto de personas que estén vinculadas a hechos ilícitos. Luego entonces se establecen los siguientes criterios o políticas, ¿no? 2 puntos y aparte. Número 1. La entidad denominada tal usará las siguientes listas y dentro de ellos pones la que está en el portal antilavado, la del 69B y a lo mejor te encuentras un servicio de listas donde viene OFAC y la usas. Y vienen los de la ONU y la usas. Ya está. Número 2. Cuando se vaya a operar con con cualquier cliente o usuario, entonces deberemos de hacer, y aquí es donde empieza el problema, deberemos de hacer la búsqueda manual dentro del sistema de listas, porque no tiene sistema automatizado. O deberemos de buscar en cada una de las listas, utilizando los mecanismos que para consultar cada lista tengamos a la mano. La del 69B, pues está ahí, la consigues inmediatamente en internet. La del portal antilavado, pues entrando al portal antilavado. La de Astrofac, a lo mejor contratas un servicio y ahí está, ya, perfecto. Por determinación de la entidad, establecemos que si en la búsqueda o consulta de los listados a los que se hace referencia en los puntos anteriores detectamos que el cliente o usuario con el que pretendemos transaccionar se encuentra en una de ellas, no se llevará a cabo la operación y se dará aviso de 24 horas con la información con la que se cuenta en ese momento y ya está. Eso sería el deber ser en la labor del oficial de cumplimiento. ¿Estamos? Entonces muchas veces decimos, es que la ley no nos lo explica bien. Ok, ¿y por qué no lo determinas tú? Porque no quiero esa responsabilidad. Pues ya sé, nadie la quiere, pero pues alguien la tiene que tomar en algún momento de la vida. Espero que hayan quedado medianamente satisfechos con esto. Porque yo no. Luego vamos a la siguiente obligación, confidencialidad de los colaboradores. En términos de los referidos del 38, del que venimos. ¿Sí, don Carlos? En el caso, volviendo al tema anterior, en el caso también puedes contratar, hay una página que puedes contratar de prevención de lavado. Hay un listado, ¿no? Esa también puede servir. Sí, hay varios.
Está BankDB, prevención de lavado, que hay otro que se llama DAF o una cosa así. Hay varios. Ah, ok. Sí puede servir. Ahora, como no es obligación, pues no hay problema. Porque ahorita no es obligación. Pero pues don Carlos sabe muy bien qué pasa si una entidad financiera utiliza un sistema externo para consultar listas y no están dentro de su sistema automatizado. Ahí la autoridad te dice que en el pastel, que están haciendo mal. Se pusieron roñosos con eso. Así es, ya sabemos que no les gusta. Dicen que no, que si ellos te dijeron que tu sistema tiene que hacer eso, tu sistema lo tiene que hacer. Y les vale que eso que tú lo hayas cumplido de todas formas. Cosas que pasan. Maestra, una pregunta, a ver si cómo me puede apoyar. Sí. El año pasado, bueno, hace casi 2 años, tuve un caso de un cliente o proveedor que estaba en el 69B. Yo bloqueé la operación, pero pues el apoderado legal y el gerente general y todo, a fuercitas querían hacer operación con con una empresa. Entonces, Ay, no, qué ganas. Entonces yo les dije, de mi parte no procede la operación hasta que esta persona haga los trámites permitentes para salir del 69B. Entonces ellos pensaban que yo tenía la facultad de poder hacer todo eso. Les digo, no le corresponde a cada empresa hacer cada cosa. Y si disculpe la palabra, pero se la pasaban fregándome de que si ya salió del 69B, porque le surge hacer las operaciones y así. Yo lo único que hacía era descargaba en la página, pues que seguía en el 69B, y mientras él no haga el trámite, pues no podíamos hacer operaciones. Al final pasaron varios meses, y sí, hicieron los trámites y ya me entregaron una constancia de que ya estaban en proceso de quitarlos y efectivamente. ¿Y si desvirtuaron? Sí, desvirtuaron. Y ya a partir de que desvirtuaron, entonces le dije, ya se puede hacer, porque pues haces operaciones, a mí me obligas a hacer otras cosas, porque de entrada no procede nada de eso y estamos en un riesgo. ¿Y quién te pedía eso? ¿Tu jefe, no? ¿O el Sí, encargado? mi jefe, ajá, el representante legal, pero yo hasta cierto punto, ¿cómo puedo evitar o justificarme? Ok. O sea, no se puede, o sea. Sí se puede. Y de hecho, eso que te pasó a ti, no creas que es un tema que nada más te ha pasado a ti o que pasa poco, es un tema que pasa y pasa mucho. Y de hecho, la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo ha observado demasiado. En un principio, por ejemplo, con el oficial de cumplimiento, cuando pusieron la obligación, lo que hacían es que nombraban a practicante 9. Entonces te llegaba el practicante, estudiante de tercer semestre de contabilidad y lo nombrabas oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces se dio cuenta la Comisión Nacional y dijeron, no, tiene que ser máximo 2 niveles abajo del director, tiene que estar certificado, tiene que tener estudios, tiene que tener experiencia, ya está. Y en ese inter también se dieron cuenta que la capacitación sí se tiene que dar al personal que está en trato directo con el cliente, pero es igual de importante que se le dé capacitación a la dirección general de la empresa. Porque luego ellos no entendían los temas de cumplimiento. O sea, a mí me preocuparía mucho, si fuera contador, que el dueño de la empresa no entendiera las implicaciones de lo que sucede en el 69B. Entonces, pues como primer paso, que seguramente lo intentaste hacer, es explicarle, oye, mira, el 69B es un artículo del Código Fiscal de la Federación que se refiere a entidades que realizan actos simulados, ya sea que los deduzcan o los facturen. Tenemos los EFOS y los EDOS. Una persona que entra en el 69B tiene un pie en un hecho ilícito. Un pie así completito. O sea, estaríamos transaccionando con alguien que podría ser condenado por un tema penal, güey. ¿Estás seguro que quieres transaccionar con alguien del 69B? O sea, una persona en su sano juicio que así, no. Ahora también puede ser que desvirtúes y que realmente no debieras de estar ahí. Por eso te dan los 30 días y tienes tu garantía de audiencia y tal. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la forma de protegerse ante eso? La forma es muy sencilla. Si tú eres encargado de cumplimiento, más ponme por escrito que a pesar de que ya te dije, o sea, te voy a mandar yo una cartita.
en donde te voy a explicar qué es el 69, y por qué no se debe hacer. Ponme por escrito que es tu orden que se haga. Y ya está. Así de sencillo. Guardas esa cartita, vas a ver que no te la va a querer. Ahí Bueno, ya es eso sí. ponerse en un punto combativo. Pero la comisión así nos lo ha pedido que lo hagamos. Y nos han dicho, y si te dicen que lo hagas y que tú tomes la responsabilidad y todo, renuncia, güey. O sea, nos lo ha dicho la comisión. Ujú. Trabajo para oficial de cumplimiento sobra, güey. Renuncia a una entidad que te pida hacer eso. Don Carlos. Ok. Bueno, pero en estricta teoría, de acuerdo a este artículo del 24 horas, José Ángel no debía haber presentado un aviso de 24 horas. Si cuando transaccionó con ellos ya no estaban en el 69B, no. Pero, o sea, en el momento en que iban a transaccionar, se enteran, se enteran de que estaba en la 69. O sea, ahí me pone un poquito inquieto y dice, bueno, pues yo ya lo sabía, ya lo chequé en el 69, pues, No, porque aquí el artículo 27 dice se celebre. Es que ahí lo que usted está pensando es lo que nos hicieron a nosotros, que nos dijeron, aunque no celebres, mandas. ¿Se acuerda? ok, por eso, esa es mi confusión. Esa es mi confusión. Exactamente. Porque aquí sí dice que celebren, pero Ujú. en disposición dice que intente, incluso que intente. Y con centros cambiarios nosotros dijimos, ¿y qué te mando, güey? O sea, todavía don Carlos Ándale, y le llegó una persona a pedirle un crédito allá en la SOFOM y le entregó documentación y tal, y se dieron cuenta, pues ya tienes documentación. A mí nada más me exhibió su identificación, en ese momento lo chequé, y en ese momento me di cuenta que estaba en la lista y en ese momento me negué. ¿Qué te entrego, güey? Las grabaciones, ¿no? Porque no tengo otra cosa. Acá no, acá sí es todavía cuando se celebre. ok, ok. Sí, todavía no están ellos en el supuesto. Pero pues no sería lógico que también los colocaran. Inclusive los bancos ya ve que luego te abren la cuenta y luego te la cancelan a los pocos días. O luego las cancelan a los pocos días y te dicen el área de riesgo, pues puede ser en parte por esto, ¿no? Ahora, no sé, ¿será que todas las empresas que están en el 69 les hayan cerrado sus cuentas? Yo creería que sí, ¿verdad? Pero la verdad no sé. No, nunca me lo han dicho ni lo he preguntado a alguien que lo sepa, ¿no? Entonces, bien, seguimos con la obligación de confidencialidad. Dice que en términos de los referidos al 38 de la ley, quienes realicen las actividades vulnerables, incluidos miembros del Consejo de Administración, administradores, representantes, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores en general, deberán mantener absoluta confidencialidad sobre la información, documentación, datos e imágenes relativas a sus operaciones, relacionadas con actividades vulnerables. Aquí lo que recomendamos es, pues, primero que se den cuenta que la obligación es estricta, dice absoluta confidencialidad, no dice mayor, buena, grande, etcétera. Y es bueno que contemplemos esta obligación de confidencialidad en los contratos laborales, mandatos, poderes, convenios o cualquier otro documento que tengamos con alguno de estos factores. Por ejemplo, acá en el centro cambiario, con los colaboradores que tienen un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, dentro del contrato les inserto literalmente la disposición que habla de confidencialidad. Acá lo que tendría que insertar ustedes es este artículo 35 de las reglas de carácter general como una cláusula dentro de la confidencialidad y explicar que esa absoluta confidencialidad es respecto de qué, de la información, objeto de aviso, información y documentación de la actividad vulnerable. Entonces les tenemos que explicar qué es una actividad vulnerable y que están obligados a guardar esa absoluta confidencialidad y los vinculamos por vía contractual o convencional, ¿no? Dice, además de esta prohibición general absoluta, hay 3 prohibiciones específicas. La de alertar o dar aviso a clientes o usuarios de cualquier referencia que se haga en avisos o a algún tercero. Clientes o usuarios o tercero respecto de requerimientos de información que haya hecho la UIF o el SAT. Clientes o usuarios tercero sobre existencia o presentación de órdenes de aseguramiento realizada por una autoridad competente. Especialmente esto no se lo podemos decir. Esto también habría que incluirlo en su contrato. Maestro, del Sí. tercer párrafo que mencionó, eso es únicamente para entidades financieras, porque yo, de hecho, estoy trabajando en un manual y estoy en lo que es, en la parte de, ay, ya se me trabó mi equipo.
No, yo te escucho. Estoy en la política de reserva y confidencialidad. Entonces, estoy Ujú. plasmando los dos primeros artículos únicamente porque el tercero estoy considerando que correspondería a entidades financieras. Sí correspondería, pero porque normalmente lo que escuchamos es el aseguramiento de cuentas. Pero Ujú. puede ser que a lo mejor tú eres otra vez una agencia de coches y una persona moral te compró 10 coches, 10 vehículos y tú Pues no pueden los tenías asegurar la porque ya mía. ven, Ah, exactamente. A lo ok, mejor entonces la voy ya a ven que dejar. ahorita no sé si quieren comprar coche, pero si quieren comprar coche es el momento peor para hacerlo porque no hay. Pasas por la Mercedes-Benz en Cancún y no hay un solo coche. Entonces, a lo mejor tú le entregaste 3 y te van a llegar los otros 7 y el día en que te llegan en la madrina llega la fiscalía y te dicen él asegurados, porque además los ya no son tuyos, supongo que ya te los pagó, entonces se Ujú. los asegura. Ah, Puede ok. ser que a ti por tu actividad pues no te toque, o sea, no te corresponda, ¿no? Ujú. De hecho, no la estoy poniendo, más que nada Pues considerando sí, ese punto. eso Ujú, está bien porque el manual se tiene que hacer a la medida de la entidad ujú. y no le aplica todo a todos, ¿no? Sí, Ya ok. vamos a terminar, le voy a meter turbito para que acabemos porque nos faltan ya nada más 2. Intercambio de información. Esta, pues simplemente nos dice que quienes realicen actividades formen parte de un grupo empresarial podrán intercambiar. Para intercambiar, dice que deberán garantizar seguridad y confidencialidad de la información que se intercambie y mecanismos por los cuales se garantice. La verdad, yo no he conocido que alguien haga esto. Entonces, ¿en qué consistiría? Pues en que si llega un cliente y nosotros somos parte de un grupo empresarial y somos 2 empresas y ya transaccionó con una, ¿no? Ya transaccionó con una, pues que con la otra me roles su expediente. Pero es el caso de las agencias automotrices. O sea, si ese fuera el caso, yo no, ni siquiera me esforzaría. Yo diría, ¿saben qué? No vamos a hacer intercambio de información. Si llega con cada uno de nosotros identifica e integra. Vámonos. Ya está. Porque además aquí sí serían personas morales diferentes. ¿Ok? Ujú. Entonces, este requisito de intercambio de información está, lo contemplo, está en la ley, pero no lo recomiendo que se haga, porque es muy complejo. Luego tenemos acuse de recibo a notificaciones. Dice ahí que las notificaciones efectuadas a través de medios electrónicos referidos en el 5 de las reglas, se solicitará que acusen de recibo por conducto de los mismos medios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el que realiza la actividad vulnerable tiene que acusar de recibido. Y eso es en el portal antilavado, pues simplemente con 2 clics. Lo que le estoy poniendo aquí es que en el manual de cumplimiento contemplemos que esos acuses pues se impriman y junto con todos los otros documentos relacionados al régimen PLD-FT que no sean EUIS, pues se disponga en el manual específicamente cómo se les va a tratar, en dónde se les va a guardar, a efecto de tenerlos disponibles para una revisión administrativa. Esto es muy importante. Entonces, inclusive el alta del encargado de cumplimiento, tienes el acuse, si lo tengo, guárdalo ahí. El de la aceptación lo tienes, si lo tengo, guárdalo ahí. Que te notificaron, guárdalo ahí. Que mandaste el aviso, guarda el acuse de que se recibió, se transmitió con éxito, etcétera. Entonces, toda esta información les recomiendo que la tengan también en el archivo donde tienen los EUIs, porque también es confidencial. Luego tenemos la más importante de todas, ¿no? Nada más para cerrar el día. El 37 es el manual de cumplimiento. Quienes realizan actividades vulnerables a los 90 días, 90, yo siempre les digo 60, ¿verdad? 90 días del alta y registro, deberán contar con documento en el que desarrollen lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar en términos de lo previsto del 11, 17, 18, 35 para dar cumplimiento. Entonces, otra vez, lo que les he dicho siempre, en mi muy humilde opinión, la más importante de todas las obligaciones es la del manual de cumplimiento, hecho a la medida de la entidad, que cubra por completo su operación y que se actualice debidamente cada vez que sea necesario. ¿Qué nos dice de la 11, 17 y 18? Pues la 11 es la política de identificación, las 17 medidas simplificadas de cumplimiento, que ya vimos que no se van a usar, la 18 celebración de medios presenciales, que ya vimos que la mayoría de las actividades no la va a usar, y el intercambio de información, que ya vimos que no se va a usar. Entonces, si lees el 37 dices, nah, pues está facilito, ¿no? Está cherry, pero no es así. Como actividad para ustedes, suya de ustedes, para la siguiente sesión, y es algo que platicaremos al inicio, es analicen el artículo 18, que son las obligaciones generales.
analícense otra vez el 37 y vean qué les pide que debe de contener el documento y olvídense de los artículos que ahí les cita. Y después repásense el archivo de las obligaciones sintéticas, el del Excel, usen su entidad como ejemplo y digan de esas 60 obligaciones, ¿qué obligaciones les corresponden a ustedes o deberían de contemplar? Entonces ahí hay que enfocarnos en la evolución del régimen PLDFT desde las obligaciones generales y hasta las sintéticas, considerando que todas deberán estar contempladas en el manual de cumplimiento y adaptadas a la medida de cada entidad. Entonces, lo que van a hacer específicamente es tomen las obligaciones más importantes, elijan 5, 7, 10. Obviamente, pues aquí está fácil, la identificación y conocimiento van de entrada, pero para cada entidad debe de haber una diferencia en cuáles son las más importantes. Identifíquenlas y los comentamos. O sea, quiero que me comenten cosas que les llamaron la atención. Oye, mira, yo estoy en esta actividad y vi que esta obligación se adapta a mí de esta forma y no está bien desarrollada en la ley, o yo tengo que desarrollarla por completo. Y si quieren, lo platicamos la siguiente sesión, porque se van a dar cuenta que el documento del manual, el manual de cumplimiento, entraña una dificultad mucho mayor de la que se aprecia de primera intención, ¿no? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, pero si no, pues nos vemos el próximo martes. El martes nos vemos. Sí. Perdón, por favor, antes de la despedida, ¿puedes poner otra vez la lámina, la última, para ver, sacarle un screenshot, por fin? Si quieren, se las mando al WhatsApp. ¿Quieren que le tome foto y se las mande al WhatsApp? Porfa, sí, porque para empezar a hacer el análisis y contraste. Al de las Por todo actividades. Sí. Ah, ya lo Ahorita tengo, antes se las mando. No, quiere la copia de la última diapositiva. La última lámina, exacto. Exacto, para que se las puedan, pues porque ahí viene la instrucción. A ver, ahí va, la está descargando mi computadora. Acá está ella. Ah, espérate, esta no es. A ver. Ajá, ya la está mandando también allá, José. Muy bien. Ay, es que quién sabe qué hice, me bajé. Ahí está. Ahí tienen las dos. Con rayado y sin rayado. Pues muy bien. Pues nos vemos. Y pues nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Que les vaya bien a todos. Hasta luego. Saludos.